hemos visto todo lo que es los antibióticos para, ya hemos visto para gram negativos y para positivos solamente habíamos visto beta-lactámicos. Si bien dentro de los grupos que vimos para negativos, también podían cubrir algo de los positivos, pero eran más específicos para gram negativos. Y nos están quedando algunos, los grupos que cubren positivos y especialmente que cubren intracelulares y que cubren anaerobios. Entonces, eso es lo que nos está quedando. Vamos a ver entonces los macrólidos. Los macrólidos son antimicrobianos que tienen un amplio espectro de antibióticos. Van a cubrir tanto positivos como intracelulares, y especialmente intracelulares. Tienen la característica de que son bacteriostáticos. Eso quiere decir, recuerden que el bacteriostático es un antibiótico que no mata a la bacteria, sino que disminuye su crecimiento. Entonces, necesita siempre tener un inmuno competente. Los macrólidos se los va a clasificar de acuerdo a su composición química en primera generación, los que tienen 14 átomos de lactona, con un anillo de lactona y 14 átomos. ¿Qué es la eritromicina? La eritromicina es un antibiótico ya prácticamente en desuso, ya que tiene mucho más efectos adversos que los de segunda y tercera generación, y son mucho más, digamos, entonces no es tan fácil de usar por los efectos adversos. Se lo reserva exclusivamente para los pacientes alérgicos a las penicilinas en el caso de infecciones por Streptococcus beta-hemolíticos. El mecanismo de acción que tienen los macrólidos, fíjense que es bastante parecido a algunos de los que ya hemos visto, porque lo que van a hacer es inhibir la síntesis de proteínas. De esta manera lo hacen, inhibiendo a las proteínas al unirse a la subunidad 50 del ribosoma, y de esa manera impiden la formación de la cadena de aminoácidos. Lo hacen impidiendo que los aminoácidos que se encuentran en el sitio A puedan trasladarse al sitio B. Entonces lo que impiden es la translocación de los aminoácidos, uniéndose a la subunidad 50. Recuerden que si inhiben la translocación de los aminoácidos, van a tener que estar unidos en la subunidad 50S. Bien, entonces lo que hacen es impedir la translocación de los aminoácidos de un sitio al otro, y de esa manera impiden la formación de la cadena de ARN, de la síntesis de proteínas. El espectro va a estar dado de acuerdo a su generación, va a ir aumentando, al igual que veníamos viendo en el resto de los grupos. La eritromicina es sensible para Streptococcus y para algunas bacterias como el Corynebacterium, el Clostridium y la difteria, pero se lo utiliza específicamente para pacientes con infecciones por Streptococcus beta-hemolíticos alérgicos a la penicilina. La claritromicina, que es de segunda generación, vamos a tener que aumenta mucho más su espectro para gérmenes positivos, pero también para intracelulares como hemófilos, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, Mycobacterias, Helicobacter pylori. Y dentro de lo que es el grupo de los de tercera generación o de segunda especial, dependiendo del libro que busquen, como la citromicina, tiene un poco menos de acción para los gram positivos, cubre algo gram negativos y especialmente todos los gérmenes intracelulares. ¿Sí? Vieron que en la actualidad se utiliza mucho la citro y este tipo de grupos, tanto la citro como la claritro, para el tratamiento preventivo de la sobreinfección por gérmenes intracelulares en el caso de las infecciones por coronavirus. Vamos a hablar de la farmacocinética de los macrólidos. Los macrólidos tienen la característica de que en su farmacocinética se absorben de manera incompleta y se inactivan mucho más con el ácido clorhídrico. Sobre todo cuando, digamos, cuando hay mucho ácido clorhídrico. El estearato de eritromicina es menos sensible al ácido clorhídrico, y por eso es que la eritromicina viene en forma de estearato. Una vez que se absorben, tienen muy buena distribución. Si bien esta absorción está está disminuida por un poco más inactiva cuando hay ácido clorhídrico, pero tienen muy buena absorción igual, ¿sí? Son muy liposolubles, tienen muy buena distribución, aunque mala actividad en el líquido cefalorraquídeo. Y en donde mejor concentran es en la mayor actividad es a nivel intracelular.
¿sí? Las concentraciones mayores son a nivel intracelular. Por eso es que los microorganismos que afectan o que atacan a las células y se encuentran con características intracelulares es los que mejor actividad tienen. Tienen alta unión a proteínas y la eliminación en forma activa, un pequeño porcentaje por la bilis y un poquito por la orina. La claritromicina, la roxitromicina tiene mejor absorción, aunque los alimentos retrasan un poquito la absorción, y la diferencia que tienen con la eritromicina es que estas tienen un primer paso hepático importante con un metabolismo de activación, o sea, lo que hace el primer paso hepático es activar a la claritromicina. Tiene buena distribución, mejor concentración a nivel intracelular y tiene también muy buena concentración en oído, y esta concentración en oído es mayor en el oído que en el plasma. Esto hace que sean antibióticos muy útiles para infecciones, para otitis, aunque hay que tener en cuenta que el paciente tiene que estar, no debe ser inmunodeprimido. El tiempo de vida media de la claritromicina y de la roxitromicina es de 3 a 7 horas y se prolonga por sus metabolitos activos. Esto hace que la administración de este grupo de medicamentos sea muy simple porque se lo puede administrar cada 12 horas. Y la eliminación, en el caso de los de segunda generación, es principalmente por orina. La citromicina tiene muy buena absorción, aunque los alimentos la retrasan un poco, tiene el primer paso hepático muy importante, y la eliminación es principalmente biliar, con metabolitos inactivos. Tiene un tiempo de vida mucho más prolongado, es uno de los antibióticos que tiene mayor tiempo de vida media. Fíjense que su vida media es de 68 horas y se prolonga mucho más porque se secuestran los tejidos, o sea, la concentración en los tejidos el tejido se hace como un tercer compartimento, al igual que las células en el espacio intercelular, y eso le genera su efecto post-antibiótico. Y nos permite utilizar la citromicina una sola vez al día, incluso en tratamientos cortos de 3 a 5 días, y que la actividad siga prolongada por 2 o 3 días más. Los efectos adversos son principalmente para la eritromicina, o sea que la mayoría de los efectos adversos los va a tener la eritromicina, no así el resto del grupo, de la familia, de estos antimicrobianos. Tienen muchas reacciones alérgicas como fiebre, eosinofilia, erupciones, arritmias, principalmente en pacientes con antecedentes cardiovasculares, prolongan el QT. No el resto del grupo. Sí tienen muchos trastornos gastrointestinales, esta es la principal causa por la cual los pacientes abandonan el tratamiento, o es el más importante de sus efectos adversos. Si bien es el menos grave, es el más importante. Estos trastornos gastrointestinales van con náuseas, vómitos, dolor abdominal, y se producen porque tienen una alta unión a los receptores de la motilina a nivel intestinal, y esto hace que tengan estos trastornos gastrointestinales, sobre todo las náuseas y los vómitos. Después vamos a ver, cuando vemos gastrointestinal, que hay algunos de estos medicamentos, o sea que a veces hay algunos medicamentos que tienen esta capacidad de unirse a los receptores de motilina y por eso se los usa como catar. Pueden producir hepatitis colestásica, esto lo hacen principalmente aquellos que tienen presentaciones en forma de estearato, que aumentan los síntomas gastrointestinales, y pueden producir ototoxicidad, sobre todo en forma, bueno, por suerte en forma transitoria, y es principalmente producido por la acumulación del antibiótico en el oído, ¿sí? Dijimos que concentrarnos mucho mejor en oído que en plasma. Como dijimos, los efectos adversos son principalmente producidos para la eritromicina. Esto quiere decir que claritromicina y acitromicina prácticamente no producen estos efectos adversos, ¿sí? O sea, si bien todos ellos pertenecen al grupo de los macrólidos, los de segunda y tercera generación generalmente tienen solamente los trastornos gastrointestinales. También pasa lo mismo con las interacciones. Bien, con las interacciones vamos a ver primero esta parte de acá, que es más importante, y ahí podemos ver cuáles son las interacciones. Los macrólidos se caracterizan por tener interacciones de diferentes grupos. El grupo 1, que es la eritromicina, quiere decir que tiene alta incidencia en las interacciones y también en sus efectos adversos. El grupo 2 tiene interacciones intermedias o muy bajas, como por ejemplo, que son la rocitro y la claritro, y el grupo 3, como la citromicina, no tiene interacciones clínicamente significativas. Quiere decir que prácticamente no tiene interacciones. Entonces, cuando yo voy a utilizar
un antibiótico en pacientes que tienen muchos medicamentos, o sobre todo en pacientes anticoagulados, que es más difícil de manejar, debo elegir un grupo de macrólidos, sobre todo la acitromicina. Sobre todo entonces en aquellos pacientes que son anticoagulados. Dentro de las interacciones vamos a tener que con las penicilinas y los grupos pueden antagonizarse si se los utiliza en el mismo, en el mismo momento de administración, pero no cuando se los utiliza en el mismo paciente administrados en tiempos diferentes. Las tetraciclinas, la isoniazida y la rifampicina se sinergizan con los macrólidos. La teofilina, la terfenadina y los imidazólicos aumentan la toxicidad porque disminuye la eliminación, y la digoxina, al disminuir la flora intestinal, aumenta su concentración, y esto puede hacer que haya mayor toxicidad de la digoxina. Ya la vamos a estudiar, la digoxina. La digoxina es una droga cardiotónica que tiene un rango terapéutico muy bajo. ¿Cuándo vamos a indicar los macrólidos? Los macrólidos los vamos a indicar. Lo que es eritromicina, como habíamos dicho, se reserva solamente para infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo B en pacientes alérgicos a la penicilina. O sea, es una opción en los pacientes que tienen anginas pultáceas para tratar en vez de la penicilina, donde es un antibiótico que es muy selectivo, que solamente se usa para eso, entonces es la indicación ideal. Son de primera elección para las neumonías producidas por gérmenes intracelulares, como micoplasma, legionela, difteria, ¿sí? Son los antibióticos de elección. Los de segunda generación, principalmente, ya que eritromicina, como dijimos, solamente se reserva para los alérgicos a la penicilina en este tipo de infecciones. Y en la actualidad ya casi no se lo usa porque tiene muchos trastornos gastrointestinales. Pero, bueno, los de segunda y tercera, al utilizarse para las neumonías por gérmenes intracelulares, es como que tratamos de reservarlo para este tipo de... Y también se los utiliza como alternativas a las tetraciclinas en infecciones por clamidias, y en todo lo que son infecciones ginecológicas, ¿sí? NTS, clamidia trachomatis, esto especialmente cuando tenemos que utilizarlas en embarazadas o en niños donde no podemos utilizar las tetraciclinas. Ahora las vamos a ver por qué no podemos utilizar las tetraciclinas. En infecciones respiratorias por hemófilos, la citromicina es el macrólido más eficiente. La claritromicina actúa muy bien para lo que son Mycobacterium avium, Helicobacter pylori, se la asocia en los tratamientos con inhibidores de la secreción gástrica. Y en las otitis medias, producidas tanto por gérmenes positivos como intracelulares, los macrólidos son una de las mejores opciones para utilizar en el tratamiento. ¿Cuáles son las dosis que podemos administrar? Las dosis que vamos a administrar, eritromicina es el único antibiótico, el único macrólido que viene para administrar en forma parenteral. Por vía oral será cada 6 horas, eso hace también que a veces sea un poco más molesta la administración, entre 500 a 1 gramo. Lo mismo se utiliza por vía parenteral, mientras que la citromicina en la actualidad no se comercializa en la Argentina. Hace un tiempo dejó de comercializarse, pero en otros países sí se usa y es un macrólido, una excelente opción dentro de los macrólidos, ya que en Argentina nos ha quedado solamente claritro y acitro. La roxitro se utiliza entre 300 a 150 miligramos cada 12 o cada 24 horas, vienen en presentaciones, UD que se denomina. La claritromicina se utiliza entre 250 y 500 miligramos cada 12 horas, o también vienen presentaciones de una sola vez al día, UD de 500 miligramos. Y la citromicina se suele utilizar 500 miligramos el primer día y 250 el resto de los días. En la actualidad solamente hay presentaciones de 500 miligramos y que vienen en presentaciones, lo repito, de 3 a 5 comprimidos y se administra una sola vez al día. Al ser una administración tan sencilla y al tener tan pocos efectos adversos y tan pocas interacciones, hace que la citromicina sea uno de los antibióticos más mal utilizados de todos. Si alguna vez están con angina, van a la farmacia, le dan la citromicina. Si están con bronquitis, le dan la citromicina. Si le duele la muela, le dan la citromicina. Y va a llegar un momento que va a pasar como la mayoría de los otros antibióticos, que van a empezar a perder sensibilidad. Y estamos perdiendo un grupo importantísimo de antimicrobianos, ya que
El otro grupo que cubre intracelulares, que son las tetraciclinas y que los vamos a ver ahora, tienen muchos efectos adversos.